Bueno, hoy vamos a hablar de abordajes neuroquirúrgicos, fundamentalmente de los abordajes neuroquirúrgicos de cráneo. ¿Sí? Bien, por un TEC o por la causa que sea, al paciente hay que operarlo y hay que hacer una intervención quirúrgica de cráneo. Lo podemos diferenciar, fíjense aquí, en esta parte del diagrama, ¿sí? Está trepanación, craniectomía descompresiva y la cirugía transesfenoidal. Vamos a la trepanación. La trepanación, ¿qué significa trepanación? Trepanación es hacer un orificio en el cráneo. Hacer un pequeño orificio ya es trepanar, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar la trepanación? A ver, la trepanación se conoce con el orificio, ¿sí? Para la, eh, la indicación de un drenaje ventricular externo o para la neuromonitorización de la presión intracraneal. Pero también se habla de trepanación no en el mismo sitio, porque verán después más adelante que tanto para monitorizar la PIC como para el drenaje ventricular externo, la ubicación del abordaje para la trepanación es el mismo y es específico, pero hay otras situaciones en donde el paciente tiene un hematoma subdural o un hematoma extradural, que son hematomas más periféricos, ¿sí? Que haciendo un pequeño trépano en cualquier parte del cráneo, o sea, en cualquier parte no, en la parte donde se encuentre el hematoma subdural o extradural, se podría ingresar a la cavidad para aspirar el hematoma. Entonces ese hematoma a veces se resuelve con la misma intervención de trepanación, no en el mismo sitio donde se colocaría la fibra óptica o el drenaje ventricular externo, sino en el sitio del hematoma. El sitio de la colocación de la fibra de PIC y del drenaje ventricular externo, ¿sí? Es el mismo. Es la intersección entre la línea medio orbicular u orbitaria y el conducto auditivo externo. Entonces, se realiza mediante la trepanación. Se hace un orificio en el cráneo y se coloca la fibra óptica. O se hace un orificio en el cráneo, se coloca el drenaje ventricular externo, que está indicado, ¿sí? Cuando haya un hematoma subaracnoideo traumático por un ACV y que se tenga que drenar sangre y líquido cefalorraquídeo donde va hacia el ventrículo lateral, o sea, o espacio subaracnoideo, cuando se deba también medir la presión intracraniana a través del monitoreo intraventricular, o sea, agregándole al drenaje una llave de 3 vías y un transductor de presión se puede medir. Y cuando se le indique medicación intratecal, o sea, cuando por un proceso infeccioso dentro del tejido cerebral o entre las meninges, ¿sí? Colecciones o abscesos, se le coloca el drenaje ventricular externo y a través del mismo drenaje se le colocaría antibiótico. Entonces la trepanación sirve para estas tres indicaciones. La craniotomía. La craniotomía es retirar un colgajo óseo, como se ve aquí, se retira un colgajo óseo, se resuelve la situación que se debe resolver, la situación patológica, y en el mismo acto quirúrgico se vuelve a colocar el colgajo óseo. Y está indicado fundamentalmente para los extradurales y subdurales de mayor tamaño, porque los de menor tamaño a veces se pueden aspirar por trepanación, pero los de mayor tamaño van a tener que tener un orificio más grande, una visión, ¿sí? Una vista más grande, con lo cual es trepanación, pero luego se va a colocar el mismo hueso después de la cirugía. Como el paciente tiene un LOBE, un tumor cerebral, o tiene un IPE dentro del parénquima, pero que sea accesible, ¿no? Obviamente, los tumores y los IPE, el sangrado intraparenquimatoso espontáneo se coagula rápidamente, con lo cual actuaría como un tumor. Si eso es viable y se puede extraer, es mediante la craneotomía. Retiran el colgajo óseo, retiran el IPE o el tumor y luego vuelven a colocar la pieza de cráneo. Y obviamente en el mismo sistema es el clipado de aneurisma. No la embolización es hemodinámica, pero el clipado de aneurisma, ¿sí? Se hace mediante la craniotomía. Luego tenemos otros dos procesos que son también terapéuticos. La craniectomía descompresiva,
cuando ya se instala el síndrome de hipertensión intracraniana o el síndrome compartimental intracraniano, cuando tenemos presiones intracranianas por arriba de 25, de difícil manejo, refractario al tratamiento conservador. Los ACV isquémicos hacen una gran isquemia, la isquemia hace un gran edema, o sea, acá la causa del síndrome siempre es el edema, ¿sí? El edema con desviaciones de la línea media por sobre los 5, 6 milímetros, ¿sí? Y más, entonces deben... ¿Y qué significa la craniotomía descompresiva? Bueno, es el retiro del colgajo óseo, igual que en la craniotomía, pero no se vuelve a colocar, se deja una hernia trasbovedal, una hernia terapéutica, para disminuir la presión dentro del cráneo. O sea, en realidad es un tratamiento, si se quiere decir paliativo, porque en realidad no se resuelve la presión dentro del cráneo, liberando las presiones nada más, ¿no? Hasta que después el edema se va reabsorbiendo, ¿sí? Y luego se hace la cranioplastia, ¿sí? A distancia, diferido, para colocar nuevamente el colgajo óseo en otro acto quirúrgico, ya cuando las variables de hipertensión endocrina ya están controladas. Y la traza esfenoidal es para el lobe de hipófisis. Exclusivamente se ingresa por cavidad nasal, ¿sí? Ya verán los dibujos. Fíjense acá la trepanación, ¿sí? La ventriculostomía significa el drenaje ventricular externo, fíjense que va al ventrículo lateral. Y aquí tenemos la sonda, ¿sí? Bueno, acá dice oxígeno de tejido cerebral, pero en realidad acá está la fibra óptica, ¿sí? Intraparenquimatosa, tiene que ir un poquito más hacia parénquima, como esta, son intraparenquimatosas, ¿sí? Y miden la presión intracraniana. Fíjense, ahí está el taladro haciendo el orificio, ¿en dónde? Acá, en donde nosotros decíamos, línea medio orbitaria, conducto auditivo externo, por delante de la estructura coronal 1 centímetro, a 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros y medio de la sagital, ¿sí? Ahí, por delante. Ahí es donde es el trépano, ¿sí? Para hacer la fibra óptica o para el drenaje ventricular externo. Si nosotros decíamos que había un hematoma extradural o un subdural, a lo mejor el trépano se hace en el temporal, ¿no? Y se evacúa el hematoma. También se llama trepanación. Drenaje ventricular externo, ¿sí? Y monitoreo de PIC. También, fíjense, ahí tenemos el monitoreo de presión intracraniana, aquí, conectado al monitor, y el drenaje ventricular externo, ¿sí? Que va al ventrículo lateral. Acuérdense que tienen que ir del conducto auditivo externo, ¿sí? Más o menos agujero de Monroe, ¿sí? 15 centímetros hacia arriba, el cero del drenaje, para volver a drenar. Aquí está, ¿no? Aquí, el cero, ¿sí? 15 centímetros para que drene al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Cuando haya más de 15 centímetros de agua, 18 centímetros de agua, ¿sí? 15 milímetros de mercurio aproximadamente, va a empezar a drenar. Craniotomía, sacar el colgajo óseo, fíjense, son 5 trepanaciones, luego se unen las trepanaciones por una sierra interior, se saca el colgajo óseo, ¿sí? Y en el mismo acto quirúrgico, cuando se termina de resolver la causa patológica, se vuelve a colocar. En cambio aquí, el paciente, fíjense que le falta un colgajo óseo, esto es una craniotomía descompresiva, fíjense que ahora ya está deprimido el tejido cerebral. En una primera instancia se retira el colgajo óseo para que la hernia transbovedal traspase los límites del cráneo, ¿sí? Es muy probable que a veces los tejidos cerebrales salgan, no salen, o sea, lo contiene la piel, obviamente, las meninges y la piel, pero a medida que se va resolviendo, ya después a este paciente se le podría poner el mismo colgajo óseo para restablecer la congruencia del cráneo y restablecer la presión positiva dentro del mismo, para que no se siga reabsorbiendo, o sea, no se siga hundiendo más o deprimiendo más el tejido cerebral. Y aquí tenemos la cirugía transesfenoidal a través de las fosas nasales, ¿sí? Le colocan al esfenoide, le hacen un orificio y acceden a la silla turca, donde tenemos el tumor de hipófisis. Los abordajes de cráneo, acuérdense, esto es un repaso, ustedes ya lo vieron en otra grabación, pero en cráneo es el clipado por craniotomía, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando clipaban el cuello del aneurisma? Mientras que la embolización no es por craniotomía, sino por hemodinamia, o sea, ingresan por arteria femoral y van hacia el aneurisma.
Y los abordajes quirúrgicos del trauma raquimedular, obviamente, también ya lo vieron en otra clase, pero para unificar todos los abordajes quirúrgicos, ¿sí? Tenemos la laminectomía y la descompresión corpectomía para la descompresión medular, pero luego de descomprimir al paciente, o a la paciente, obviamente, sigue pasando, hay que estabilizar la columna, ¿sí? A través de artrodesificación, obviamente con el material de osteosíntesis que ya lo vieron anteriormente. Bueno, este es un resumen de los abordajes quirúrgicos.